¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández. El día de hoy quisiera referirme, ya que hemos estado tocando diferentes aspectos del matrimonio, a esa actividad que juntos los esposos deberíamos o debemos realizar para la expansión del reino de Dios, para que haya un mundo de paz y de justicia. El reino de Dios. El reino de Dios no es comer y beber, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Leemos un pasaje que tiene muchas enseñanzas y sería motivo por sí solo de muchos programas. Pero yo voy a tomarlo para sacar el día de hoy al menos una enseñanza de las muchas que brinda este pasaje. Es esa historia del hijo pródigo, en donde un padre, teniendo dos hijos, el menor le exigió a su padre: repárteme la parte de herencia que me corresponde. Y el padre, cediendo a esta presión y este deseo por amor a su hijo, le heredó en vida lo que le correspondía. Y luego el hijo, tomando su parte de la riqueza de su padre, se fue a disfrutar de esa libertad, entre comillas, y de ese dinero en un país lejano, un país extranjero. Y ahí, en comilonas, borracheras, y dice la Escritura que acompañado de mujerzuelas se dilapidó la fortuna que había heredado, y no teniendo ya para subsistir, tuvo que emplearse y fue a cuidar cerdos. Fue el trabajo que se le encomendó, y llegó a envidiar la comida que estos cerdos consumían y que él mismo les proporcionaba, pero nadie se la ofrecía a él. Y estando en esta condición, se acordó que tenía un padre bondadoso y dijo: me volveré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme tu hijo, pero trátame como el último de tus sirvientes. Esta palabra es la que yo quisiera retomar. Trátame como uno de tus siervos. Estas palabras indican que ya había entendido la lección. Estaba dispuesto a trabajar. Estaba dispuesto a reivindicarse, trabajando ahora junto a su padre y sus hermanos, su hermano en este caso. Qué diferente actitud de la que exhibió cuando se fue. Sin duda que, aunque el padre no requería de esto para perdonarlo, de cualquier forma esta actitud del hijo pródigo sí hacía que mereciera perdón. Todos en la vida somos hijos pródigos, razón por la que bien nos vendría repetir la actitud del hijo pródigo, y en especial en pareja, en matrimonio, los cónyuges deberíamos ponernos a trabajar junto con nuestro Padre del Cielo en la extensión de su reino, que ya dije, es un reino de justicia,
de gozo y de paz, en donde reina el Espíritu de Dios. Sobre esta forma de trabajar, de dedicar un tiempo en la expansión de este reino, que por lo demás es una obligación de todos nosotros, de todos los bautizados, hallamos en esa crónica de los primeros tiempos del cristianismo, en el libro de los Hechos, un pasaje de un matrimonio que se nos da como modelo. Es un matrimonio que se incrustó en este trabajo de la expansión del reino de Dios, y es el matrimonio compuesto por Aquila y Priscila. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de esto, Pablo marchó de Atenas y llegó a Corinto. Se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Pues Aquila y Priscila, como se ve en esta narración, es un matrimonio judío que por un decreto del emperador tuvieron que salir expulsados de Roma, porque todos los judíos tenían que salir de ahí. Pablo los encontró, y aunque Pablo o San Pablo era cristiano, se puso a trabajar con ellos, porque él tenía el mismo oficio que este matrimonio. Y dice la Escritura que Pablo trabajó y vivió con ellos y aprovechó esto para hacerles llegar el mensaje de la buena nueva. Se los hizo llegar no con muchas palabras, sino con su testimonio de vida. Esta es la forma como todos los laicos estamos llamados a hacer crecer el reino de Dios, dando testimonio mientras trabajamos en nuestra actividad ordinaria, allí en medio de nuestros compañeros de trabajo, los que muchos de ellos sin duda no están interesados en hablar de Dios. Allí es donde tenemos que dejar caer la palabra, pero acompañándolo con nuestro testimonio. La palabra que no va acompañada del testimonio es una palabra que no merece ser escuchada ni causa interés. Es cuando se ve el cambio por medio del testimonio de vida que esa palabra se apetece, es donde se despierta el interés para conocerla y ver qué es lo que causó esos cambios que observamos en los demás. Pues así fueron convertidos Aquila y Priscila por San Pablo. Y lo grandioso de su conversión es que en cuanto este matrimonio de Aquila y Priscila se convierten, ellos también se ponen a trabajar en la expansión de este reino. Se dan cuenta que han encontrado una verdad, sienten el compromiso de transmitirla, y de esto nos damos cuenta también por la narración que hace el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice: un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente que dominaba las Escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba
con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga, y al oírlo Aquila y Priscila le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino. Como se ve, Apolo era un gran predicador, pero al oírlo Aquila y Priscila vieron que tenía buena voluntad, pero que requería conocer más acerca de Jesús y de su iglesia, y le enseñaron lo que le faltaba. Miren cómo estos judíos, Aquila y Priscila, que se habían convertido por la palabra y el testimonio de San Pablo, ya sentían la necesidad de transmitir y enseñar a otros lo que a ellos les habían enseñado y estimaban como una gran riqueza que se debía compartir con los demás. Cuando pudieron volver este matrimonio a su casa de Roma, una vez que pasaron los problemas que los habían hecho abandonar la ciudad, que por cierto, ahí tenían ellos una gran mansión. Ellos eran empresarios, eran gente rica, y al irse fuera de Roma, pues habían seguido una empresa, pero una empresa improvisada, no, en Roma eran gente pudiente. Pues ya reinstalados en su casa de Roma, establecieron una iglesia en ella. Esto nos damos cuenta por la misma narración de San Pablo en su carta a los romanos, en donde dice, manda un saludo muy especial a ellos, dice, saluden a Prisca y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos expusieron sus cabezas para salvarme, y no soy solamente yo el agradecido, sino toda la iglesia de la gentilidad. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Se fijan, ellos instalaron la iglesia de Roma en su propia casa. Y miren, ya no solo eran colaboradores de San Pablo, sino que ellos mismos dirigían esta iglesia de Roma, pero hay que verlo en contexto. Esto ocurría en los tiempos más difíciles para el cristianismo. Esto ocurría más o menos entre los años 60 y 70 después de Cristo, o sea, de la era cristiana. Cuando San Pablo escribe esta carta a los romanos, es el año 67. Esto es cuando Nerón estaba matando a más cristianos. Era la época de la persecución más difícil para los cristianos. Y en esta época, Aquila y Priscila, exponiendo su propia vida, se pusieron a predicar en el nombre de Jesús y para la expansión de su reino. Qué hermoso este testimonio. Se ve que este matrimonio había agarrado la fe, pero la agarró así, como matrimonio, como pareja. Y no fue, como nos damos cuenta, producto de alguna plática, de algún retiro, en la que a veces solemos ir algunos de nosotros y que vivimos con intensidad estos eventos, pero solo un rato a veces, como una llamarada de petate que solo dura algunas semanas o tal vez algunos meses. No, aquella gente se había enamorado auténticamente de Dios. Esto nos damos cuenta
siguiendo las narraciones de la Escritura, cuando escribe San Pablo las últimas palabras que escribió antes de morir, cuando le escribe a Timoteo, dice: saluda a Prisca y Aquila, y a la familia de Onicéforo. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo le dejé enfermo en Mileto. Date prisa en venir antes del invierno. Te saluda Éubulo, Judente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Ahí está, saludando pues a Prisca y Aquila. Eran pues gente ya muy cercana al corazón de San Pablo y los tiene muy presentes en esta carta que vino a ser prácticamente su despedida. Esta fue la última palabra que escribió San Pablo. Pero vean cómo en el último recuerdo final de su vida, él saluda a Aquila y a Prisca, o esta es Priscila, sus compañeros de fábrica, de fabricar tiendas, pero más que esto, aquellos que recibieron de él la fe y que terminaron haciendo de su casa una iglesia en su propio hogar, porque si bien era para toda la comunidad cristiana, empezaba en la iglesia doméstica que ellos formaban como matrimonio junto con sus hijos. Tal vez San Pablo los conoció jóvenes y ya ancianos, todos ellos, junto con San Pablo, terminaron sus días sirviendo al Señor. Qué hermoso este pasaje de Aquila y Priscila. Miren, cuando un matrimonio se decide a servir al Señor, Dios lo reviste de un tremendo poder. Y acuérdense lo que dice también la Escritura: para los que aman a Dios, todas las fuerzas del universo concurren en su ayuda. Pues si tú te vas a ocupar de mis cosas, este matrimonio se va a ocupar de mis cosas, pues yo me ocupo de las de ellas. Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás se les va a dar por añadidura. O sea que ahí ya las preocupaciones del mundo no pesan, porque las lleva aquel que está recibiendo también de ti el servicio de la expansión de su reino. Quiero pues que vean que cuando un matrimonio se decide a servir, Dios les da un poder extraordinario, lo reviste de poder. Empiezan a recibir gracias de aquel que es el rico por excelencia. No se puede concebir a un ser más rico que Dios mismo. Todo lo que existe es obra de sus manos. Todo le pertenece. Él es el Señor. Y Él no se deja ganar en generosidad cuando a alguien le sirve. Si no, escuchen este pasaje que leemos en el segundo libro de Reyes y dice: un día pasó Eliseo a Sunem, donde había una mujer distinguida, la cual le obligó a que comiese, y siempre que pasaba se detenía allí para comer. Dijo entonces ella a su marido: mira, por favor, yo sé que este hombre que viene tan a menudo a nuestra casa es un santo varón de Dios. Hagamos pues en el piso de arriba un cuartito con paredes y pongámosle allí una cama, una mesa, una silla y un candelabro, a fin de que tuviera un lugar seguro
en dónde llegar. Y así lo hizo el marido, según lo que nos sigue narrando este segundo libro de los Reyes. Pero se van a dar cuenta de una cosa curiosa. Pues Eliseo fue bien atendido y como que pensó, pues en donde come uno, comen dos. Y no solo empezó a ir él como acostumbraba, sino que se llevó a alguien que lo acompañaba y le servía. Miren lo que dice el libro de Reyes. Efectivamente, llegó allá un día Eliseo y retirándose al cuarto, acostóse allí. Luego dijo a Giezi, su criado, llama a esta tsunamita. Llamóla y ella se presentó ante él. Entonces dijo a Giezi, dile a ella, mira, tú nos has tratado con tanta solicitud, ¿qué se puede hacer por ti? Hay que intervenir ante el rey o ante el jefe del ejército. Respondió ella, yo habito en medio de mi pueblo. Al ver pues como se dan cuenta, ella está diciendo, no, pues tú eres el que necesitas, vas y vienes, yo estoy en paz, estoy en mi casa, por lo que ves no necesito gran cosa o no necesito nada. Pero al ver Eliseo que aquella mujer no quiere ni pide nada por el servicio que les presta a él y su criado, se siente inútil para poder corresponder a esta generosidad. Y escuchen lo que le va a decir Eliseo a su criado y lo que su criado le va a responder. ¿Qué se puede entonces hacer por ella?, preguntó Eliseo. Giezi le respondió, desgraciadamente no tiene hijo y su marido es ya viejo. Dijo entonces, llámala. Llamóla y ella se paró a la puerta. Dijo él, el año que viene, a este tiempo, abrazarás a un hijo. Mas ella respondió, no, Señor mío, varón de Dios, no engañes a tu sierva. En efecto, concibió la mujer y dio a luz un hijo el año siguiente, por ese mismo tiempo como Eliseo lo había anunciado. Ya ven, les decía, nunca se les haga mucho el prestar servicios y dar para el reino de Dios. Aquí, como se dan cuenta, ¿quién salió ganando en este negocio? Pues ellos, los esposos. Ellos dieron apoyos humanos y materiales, y a cambio recibieron el remedio de su necesidad, de aquello que más anhelaban, que era un hijo. Dije, Dios nunca se deja ganar. Dale al Señor los dones que Él mismo te da, y Él te va a regresar más de lo que necesitas, como sucedió con la tsunamita. La tsunamita, como vimos, dijo, no me falta nada. Y sí le faltaba, y le faltaba algo, que era un vacío grande en su vida, y que por ser tan grande, había perdido ya la fe de poderlo subsanar. Pero Dios, que ve en lo profundo, le hizo gran favor. Le faltaba un hijo. Miren, nosotros también tenemos una necesidad que no hemos pedido seguramente al Señor por considerarla tan grande que pensamos que es irrealizable, que sería una ilusión falsa y tonta, que nada más nos mortificaríamos al estar pensando en ella.
y que por razones prácticas luego abandonamos allí en el baúl de los recuerdos. Yo creo que ahorita que estoy hablando de esto, convendría que se pusieran de acuerdo los matrimonios y pensaran qué es lo que más necesitan. Y ya puestos de acuerdo, empiezan a pedir esa gracia. Pues es palabra de Dios que cuando dos o más se reúnen por causa de su nombre, Él está en medio. Y ahora somos más que dos, somos muchos los que estamos unidos por medio de esta frecuencia. Hay poder en la petición. Pónganse de acuerdo y pidan, pero también pidan y sean generosos. Apréstense a servir como lo hizo esta tsunamita y como lo hizo su esposo. Y a este propósito también es de resaltar algo que ya habrán notado por la narración que hemos leído. La tsunamita fue la que tuvo esa iluminación para solicitar a su esposo le fuera construido un lugar a Eliseo para que en sus andanzas apostólicas de la expansión, donde andaba sembrando la semilla para la expansión del reino, pues siempre andaba fatigado y carente de lugares apropiados para dormir, y ella con generosidad, haciendo eco de esa iluminación del Espíritu que le era dado en su corazón, llevó la solicitud a su marido. Pero miren lo que yo quería resaltar. Qué importante es la armonía en los hogares. El esposo, vean cómo confió en la palabra de su mujer. No se puso a decir, y conste que dice la Escritura que era un hombre ya viejo, que inclusive había perdido su vigor, su capacidad para unirse a su mujer conyugalmente y engendrar un hijo. Pero vean lo que es la armonía en el hogar. Él no dudó ni por un instante que las palabras de su mujer fueran auténticamente motivadas por ese afán de servicio y de caridad. Nunca se le ocurrió pensar que ella tuviera intenciones dobles. ¿Por qué se interesa esta mujer en un desconocido, casi un vagabundo, que anda, un crotamundos, que anda de aquí para allá? ¿Y por qué me pide que en mi propia casa construya un lugar para él? ¿Se fijan? Qué hermoso es cuando se da la seguridad al esposo y viceversa a la esposa. Entonces vibran como un solo corazón y ahí no hay incertidumbres, ahí no hay dudas, ahí no hay celos, ahí no hay reclamos. Y en este caso particular, ¿cómo podría caerse en estas expresiones humanas tan comunes de desconfianza cuando se trataba de un hombre santo? Que no es palabra también de Dios que un vaso de agua que des por causa de mi nombre no va a quedar sin recompensa. Dentro de las recompensas grandes que recibí esta familia era la paz con que eran saludados todos los que recibían a un enviado del Señor. Dice, vayan
y no anden de casa en casa, sino lleguen a la casa que lo reciba y denle la paz. Si esta paz es digna de ser recibida por quienes les dan hospitalidad, irá a ellos. De lo contrario, si no lo reciben, sacúdanse hasta el polvo de sus pies en protesta, en manifestación de que llegó el reino de Dios a ellos y lo rechazaron. Pues miren, la paz era el primer gran regalo que les daban y por eso fue acogida por parte del esposo de la tsunamita la sugerencia de construir este lugar. Ahora, dense cuenta también una cosa. Lo que Dios hace cuando nos dejamos llevar por Él es maravilloso. El servicio a Eliseo era un pretexto para poder ayudar a la tsunamita y a su esposo, que tanto deseaban ese hijo que no habían podido concebir. Y les daba una buena oportunidad. Sirvan ustedes a un enviado mío y yo les daré a ustedes también consuelo. Bienaventurados aquellos que consuelan, porque ellos serán consolados. Un gran consuelo para Eliseo, un pobre del Señor, un pobre del Evangelio, transitando de pueblo en pueblo. Fue como un oasis la idea que Dios inspiró en el corazón de la tsunamita. Iba a ver en lo sucesivo un lugar donde pernoctar, donde habitar con seguridad, donde meditar y orar. Era como un oasis en el desierto. Pero el regalo de respuesta no se quedó corto. Era el anhelo de los anhelos de esta familia. Nosotros pues también seamos generosos como este matrimonio y acuérdense que lo que se siembra se cosecha. Y esto hablando en general, pero cuando el receptor de nuestros esfuerzos es Dios mismo, porque nos aprestamos a servirles, sembrando en la viña de su reino, entonces ahí el regalo viene directo de Él. El que haga bien o haga un servicio a un justo, recibe recompensa del justo. El que haga un servicio a un profeta, recibe recompensa de profeta, aquí se cumplió. Y el que hace un bien al Señor, en este caso en la expansión de su reino, recibe bendición y bienes que de Él proceden. Pues podían hacer una oración improvisada ustedes ahí, cada matrimonio, diciendo, mira, aquí estamos fulano y fulana, ya te conoce, pero al Señor le gusta que le hables con sencillez. Aquí estamos fulano y fulana, tú sabes las cosas que llevamos guardadas dentro de nuestro corazón, pero el día de hoy nos hemos puesto de acuerdo porque queremos vivir siendo una sola carne. Y ahora que estamos escuchando esta palabra que nos hace conocer y recordar tu generosidad, a ti nos unimos diciéndote, no te estamos buscando ni sirviendo por interés. Y si no lo hemos hecho, lo haremos. No te habíamos pedido antes lo que ahora vamos a pedir, pero ahora que tenemos la oportunidad, a ti clamamos para que ya que tú conoces aquello que nos hace falta, no lo concedas. No hemos sabido pedir antes con nuestras palabras,
Pero, aunque no pidiéramos, tú interpretas nuestras lágrimas y nuestros latidos del corazón. Tú penetras nuestros sentimientos y pensamientos y aquellos deseos que a base de tanto desearlos y ver que nunca pudimos alcanzarlos, nos dejaron la convicción de que deberíamos olvidarlos por inalcanzables y por el daño que nos hacía pensar en ellos. Pero ahora que nos dices, por medio de esta meditación que hemos hecho, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Como se lo dijiste a la tsunamita por medio de Eliseo, ya que no supimos qué pedirte y que te reservaste esta pregunta el día de hoy, ahora nosotros te pedimos que nos concedas aquello que por inalcanzable terminamos ocultando en nuestro corazón. Sabemos que nos amas y tienes el poder para concedérnoslo. Por eso, llenos de confianza, ponemos nuestra necesidad en tus manos, para que por la intercesión de María y los méritos de Jesús tu Hijo, nos alcances esta gracia y el día de hoy marque nuestra existencia como el día que te reservaste, la hora y el lugar para concedernos estos favores. Pues una oración tan improvisada como esa o la que le salga de sus labios, háganle, que antes que le pidan Él la conoce. Es el día pues de obtener los beneficios, porque a eso nos invitó esta meditación. Que tengan buena tarde.